Moltes gràcies, benvinguts a aquesta conferència inaugural del màster, que és una conferència inaugural inaugurant una mica tard ya en el curs. Es un privilegio, hemos anunciado la conferencia en castellano porque unos cuantos de los estudiantes del programa les resultará más fácil. Es un privilegio tener entre nosotros como invitada y conferenciante hoy a Victoria Camps, que, como siempre se dice, no necesita presentación, pero hay que hacer normalmente una presentación. Victoria es catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona, es filósofa, su campo ha sido, aunque ha ido cambiando de cosas, la filosofía moral y política. Además de su trabajo académico, es una persona con un amplio recorrido en la implicación del filósofo en la sociedad, es decir, representa eso que tradicionalmente se ha llamado el intelectual público, y ha participado activamente en cuestiones como las discusiones sobre bioética, presidió el Comité de Bioética Español, forma parte del catalán, está en la Fundación Grifols, que también se ocupa de estos temas, fue senadora durante unos años, luego ha sido hasta muy recientemente consejera permanente del Consejo de Estado y ha participado en la Comisión de Contenidos de la Televisión Catalana, de la Televisión Española. Ha defendido siempre en su trabajo no solo la implicación del intelectual, sino la implicación de la mujer en política y su presencia activa en todos los estamentos sociales. Ha recibido el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Espasa de Ensayo, un premio al mérito en la educación de la Junta de Andalucía, el Premio Internacional Menéndez Pelayo, y entre sus libros voy a citar solo los más recientes, Tiempo de cuidados, una cosa que la que tenemos todos una reciente y constante preocupación, la búsqueda de la felicidad, el gobierno de las emociones. Yo creo que este tema de las emociones es un tema que conecta con muchas de las transformaciones que están ocurriendo en muchos campos y no solo en la filosofía. Y hoy nos hablará, el título es exactamente... La cultura y el cultivo de la libertad. La cultura, porque hay muchos letreros, y luego en la cultura y el cultivo de la libertad, que, como veis por el título, conecta con estas preocupaciones suyas de hacer presente la filosofía en la sociedad. Gracias, Victoria, por estar aquí entre nosotros y paso la palabra. Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Y yo también me agradezco mucho la invitación. Me congratulo de volver a la universidad. La piso poco últimamente. Doy conferencias todavía algunas, pero no en la universidad, porque cuando uno deja una actividad parece que se olvidan de dónde había estado y la verdad es que hacía mucho tiempo que no daba una conferencia en la universidad y me alegro de hacerlo y de hacerlo también en esta universidad con la que he tenido bastante relación. Voy a hablar de la cultura. Antonio no me impuso, muchas gracias por invitarme, te lo agradezco mucho, no me dijo que tratara ningún tema concreto. Pensé que para el carácter de este máster y que está dentro del Departamento de Humanidades, pues el tema de la cultura podía ser interesante. A lo mejor es demasiado redundante, y a lo mejor es un tema que se trata demasiado. Pero en cualquier caso, yo creo que las personas que nos dedicamos a eso, que nos hemos dedicado toda la vida, como es mi caso a la cultura, en mi caso a la filosofía,
La pregunta que estamos muy acostumbrados a que nos hagan es decir, ¿esto para qué sirve? ¿No? ¿Esto qué es? ¿Y esto por qué te gusta? ¿No? Y parece que tenemos que justificarnos, ¿no? Y que tenemos que justificar, tenemos que defender el que la cultura se siga cultivando, aunque sea esto, cultura y cultivo significan lo mismo y tienen, bueno, son la misma palabra. Entonces, quería conectar, hacer primero una reflexión sobre el valor de la cultura y conectarlo con la libertad, lo cual es un poco más novedoso quizá, ¿no? Porque yo me he dedicado a la filosofía moral y política, sobre todo. Pienso que el tema de la libertad es uno de los temas que hoy necesitan más reflexión, porque es de los conceptos más banalizados y más trivializados. Y creo que el pensar en la cultura puede conectar muy bien con una reflexión un poco profunda sobre qué debemos entender por libertad. Bueno, en primer lugar, la pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué ha de importarnos la cultura? ¿No? ¿Por qué ha de importarnos la cultura? La misma pregunta, el por qué ha de importarnos, nos lleva a una otra pregunta que es muy utilitarista. ¿Para qué sirve la cultura? No sirve, parece, para ganar mucho dinero, ¿no? Que es el primer objetivo que parece que no podemos dejar de plantearnos, ¿no? Con esto no te harás rico, ¿no? Cuando yo decidí dedicarme a la filosofía, pues mi madre me decía, ¿por qué no haces farmacia? ¿No? Que tiene más futuro, ¿no? Y me lo decía porque era mujer, y la farmacia y la filosofía y letras eran carreras de mujeres entonces. Entonces no sirve para... Sí que es cierto que la industria cultural pues es una industria, pero comparada con lo que es la industria energética o la industria farmacéutica o la industria de la comunicación, pues no es nada, ¿no? Es una industria pequeña, es una industria menor. Para crear cohesión social, bueno, o para hacernos mejores, moralmente mejores, es decir, tiene una utilidad social, tiene una utilidad moral la cultura. Hay personas, hay quien ha defendido esa utilidad. Por ejemplo, uno de los libros ya no tan recientes, pero de una filósofa muy reconocida hoy, que es Martha Nussbaum, defiende ese valor edificante moral de la cultura, ¿no? La cultura, dice, pues inculca valores cívicos, valores democráticos, humanísticos, ¿no? Y por lo tanto parece que esa es la respuesta habitual, ¿no? Hay una utilidad social, económica, en parte moral, por la que debemos defender la cultura. Bueno, que la cultura nos haga mejores en el sentido moral de la palabra, hay muchas cosas que nos sirven para decir que no es cierto. Es decir, la civilización, yo no soy muy pesimista, pero no es un gran éxito lo que ha sido la civilización humana. Vivimos además en una época llena de crisis desde hace tiempo, crisis económica, crisis sanitaria, crisis ahora de civilización, podemos decir, con la invasión de Ucrania. Somos más cultos, es verdad, tenemos un gran patrimonio cultural, pero ¿eso ha mejorado la condición humana? Pues hay cantidad de ejemplos que nos sirven para decir que no. No nos ha mejorado tanto. La idea de progreso es una idea que ya no nos la creemos, que duró hasta el siglo XIX, pero luego ya poco más. Steiner, por ejemplo, que ha reflexionado mucho sobre estos temas, lo dice, ¿no? Que si la cultura tuvo un sentido edificante, la perdió en el siglo XX. En el siglo XIX todavía era un siglo...
Bueno, yo acabo de leer un libro que recomiendo mucho, que se llama Los Europeos, de Figes, ¿no? Osvaldo Figes, que es estupendo, ¿no? Que es cómo se forjó la cultura europea en el siglo XIX, ¿sí? A partir de la música, sobre todo, pero también de la literatura, también del arte, ¿no? Y lo hace además de una forma muy, muy atractiva para el lector, que es a través de tres personajes: Turgeniev, una cantante de ópera que es Pauline Viardot, que era española, Viardot era el nombre de su marido, que era a su vez un crítico de arte, un mecenas, un gestor cultural, también importante. Y la historia, la biografía de estos tres personajes, Turgeniev estuvo enamorado siempre de Pauline Viardot, sin demasiado éxito, sin que ella le hiciera todo el caso que él hubiera querido que le hiciera, pero tuvieron una relación de amistad muy buena. Y a partir de la relación entre estos personajes nos explica cómo Europa se formó una identidad cultural, ¿no? Que hoy la vemos ya muy alejada, ¿no? La vemos muy, muy lejos y muy poco real, ¿sí? O sea que sí, que la cultura podía haber sido eso, ¿no? Pero no nos convence demasiado ni esa pregunta ni la forma en que queremos contestar afirmativamente a esa pregunta sobre la utilidad de la cultura. Heidegger, desde la filosofía, escribió un librito breve, pero los libros de Heidegger, por breves que sean, tienen una densidad, yo diría, disuasoria, ¿no? A la hora de empezar a leerlos y de acabar leyéndolos del todo, ¿no? En un librito que se titula ¿Qué significa pensar?, da una respuesta resumida en 4 puntos que no puede ser más decepcionante. Dice lo siguiente: el pensar no conduce a ningún saber, a diferencia de las ciencias. Las ciencias aportan conocimiento, y es un conocimiento que, mientras no se demuestre lo contrario, mientras sea verificable aquello que las teorías científicas, mientras sean verificables, mientras no sean falsables, como decía Popper, suman conocimiento, ¿no? Y nos hacen más sabios. El pensar solo, y la cultura es pensamiento sobre todo, ¿no? Para escribir un libro, para un poema, incluso para pintar una obra de arte, para crear música, hay que pensar, ¿no? Hay que haber leído mucho, hay que haber escuchado mucha música y hay que reflexionar. Segunda conclusión: el pensar no trae consigo una sabiduría útil para la vida. Al contrario, el pensar nos inquieta, por eso está en desuso, porque una sociedad de consumo, de satisfacción inmediata de todos los deseos, una sociedad acelerada no le agrada a una sociedad como la que tenemos el pensamiento, lo que significa el esfuerzo del pensamiento. La sociedad de la imagen es una sociedad que disuade también de pensar, o sea, no trae consigo una sabiduría útil para la vida. Tercera conclusión: el pensar no resuelve ningún enigma del mundo. Heidegger era filósofo y sabemos que la filosofía, ya desde hace siglos, no se considera a sí misma como una actividad científica, una actividad que aporta un conocimiento sobre la realidad, sino más bien como una fábrica de hacer preguntas, ¿no? La filosofía hace todas aquellas preguntas que las distintas ciencias no se plantean, precisamente porque saben que no son de su incumbencia, y no son de su incumbencia porque no tienen respuesta, y saben que no tienen respuesta, ¿no?
quiénes somos, qué hacemos en este mundo, qué ocurre después de la muerte, qué significa ser bueno, por qué hay que ser bueno, por qué la justicia es mejor que la injusticia. Todas estas preguntas han sido preguntas constantes de la filosofía desde los diálogos platónicos, ¿no? Y no tienen respuesta. Han tenido varias respuestas, ¿no? Pero ninguna respuesta es una respuesta definitiva. Y por lo tanto, no resuelve ningún enigma del mundo. Y finalmente, el pensar no confiere inmediatamente ninguna fuerza para la acción, solo el pensar, ¿no? O solo la actividad teorética de la que hablaban los griegos, la especulación, ¿no? Esto es muy importante para la ética, hago un paréntesis, ¿no? Por eso yo escribí un libro sobre las emociones, intentando averiguar cuál era el lugar de las emociones en la ética, porque el pensar, la reflexión sobre el bien o sobre nuestro deber, sobre lo que está bien, lo que está mal, lo correcto y lo incorrecto, la mera reflexión nos puede llevar a una conclusión que nos convence, pero esa conclusión, si es puramente teórica, racional, no nos mueve a actuar. Lo que nos mueve a actuar es que esa reflexión vaya acompañada de un sentimiento, de una emoción, que nos indigne, por ejemplo, la invasión de Ucrania, o que temamos que ocurra algo. ¿Por qué durante la pandemia hemos obedecido a lo que nos decían que debíamos hacer? Porque hemos hecho cosas que antes de la pandemia nunca hubiéramos pensado que las haríamos, como estar confinados 2 meses en casa, porque teníamos miedo, porque era una situación inédita, desconocida, un virus desconocido que nos daba miedo. Y es esa pasión, ese sentimiento, esa emoción del miedo, la que nos hace actuar con respecto a aquello que sabemos que es lo que debemos hacer, pero que si no tuviéramos ese sentimiento, o la compasión, otro sentimiento, ¿no?, que nos lleva a ser solidarios con personas que están lejos de nosotros, y que pues, nos afecta poco lo que les pasa en realidad, ¿no? Pero si sentimos ese afecto, esa compasión, actuamos. Bien, pues el pensar no es útil en ninguno de esos sentidos, ¿no?, el pensar solo. Y creo que eso que dice Heidegger del pensar se puede trasladar a la cultura en general, ¿no? Ya los primeros filósofos decían que el pensar era aporético. Aporético quiere decir que no tenía salida, que era como un callejón sin salida, ponerse a pensar sobre uno de esos temas que no tienen solución. Nos encontramos sin una respuesta realmente convincente para todos. Los diálogos de Platón, por ejemplo, en primer lugar son diálogos, es decir, ahí no hay un tratado, no hay una tesis que se quiera desarrollar. Eso ocurre después, con la filosofía moderna. Pero los diálogos de Platón son diálogos de personas que opinan, por ejemplo, en la República sobre la justicia, y opinan cosas distintas. Y al acabar el diálogo se acaba diciendo, bueno, muy bien, ya nos encontraremos otro día y seguiremos hablando de lo mismo. O sea que no se ha llegado a ningún resultado. No se ha llegado a ningún resultado realmente aplastante, convincente, ¿no? Entonces, bueno, digo todo esto, ¿no?, para rebatir una idea en la que me ha ayudado mucho el libro de Monegal también, ¿no? El libro, ya ves que te he leído, ¿no?, para preparar esta conferencia. El aire que respiramos, ¿no? En el aire que respiramos, él rebate la tesis de que la cultura tiene que tener una utilidad, necesariamente, una utilidad práctica, porque
dice, hay una diferencia entre preguntarse para qué sirve la cultura y qué hace la cultura. ¿Qué hace la cultura en nuestro mundo, en nuestra existencia, ¿no? Y eso es lo importante. La primera pregunta, ¿para qué sirve?, es una pregunta que nos sitúa a la defensiva. Estamos viendo que esto no se aprecia suficientemente. Estamos viendo que no hay demanda de cultura, como debería haberla. Que los que estamos aquí apreciamos, no todo el mundo lo aprecia, al contrario, considera que es perder el tiempo, ¿no? Y entonces nos situamos a la defensiva y decimos, no, es que esto es muy útil. Muy útil socialmente, es muy útil moralmente, ¿no? Es una respuesta a la defensiva y una pregunta a la defensiva. En cambio, la otra no. La segunda pregunta da por sentado que la cultura es algo fundamental. Y es lo que hay que hacer, es darlo por sentado, ¿no? En filosofía yo llegaba a esa conclusión. Hay muchas cosas que se basan en, podríamos decir, en actos de fe, en creencias, ¿no? ¿Por qué esto es bueno? Porque sí. ¿Por qué la justicia? Esta es una pregunta que se hace Platón. Es mejor que la injusticia. Si muchas veces los más injustos son los que tienen más éxito en la vida y los que viven mejor y los que disfrutan más, los tiranos, por ejemplo, si les va bien. ¿Por qué? Pues porque es mejor ser justo. Es decir, es una tautología, ¿no? Es mejor ser justo que ser injusto y por lo tanto eso hay que creérselo. Bueno, pues la cultura es un valor. Es un valor que forma parte de nuestra experiencia, de nuestra existencia y por lo tanto es un pilar fundamental de la existencia. Da un sentido a la existencia y ese sentido hay que valorarlo, hay que defenderlo. Hay que decir, pues, que la cultura es un bien básico, y esto lo reconoce incluso la Constitución española, dice, es un bien básico al que todo el mundo tiene derecho y el Estado debe proteger el acceso de todos a la cultura. ¿Por qué? Por lo mismo que debe proteger el acceso de todos a la protección de la salud o a la educación o a la seguridad social. No podemos permitirnos vivir sin cultura. Es decir, lo de el Fahrenheit, ¿no? Esa película de desaparición de los libros, de quemar todos los libros, ¿no? No podemos permitirnos que desaparezca la cultura, ¿no? La necesitamos. Ahora, es cierto que no todas las personas aprecian la cultura, no todas las personas, podemos decir, son cultivadas. Y esa vinculación, cultura y cultivo es la misma palabra, es la misma raíz, ¿no? Ese cultivo no todo el mundo lo aprecia. ¿Qué es lo que cultiva la obra, el producto cultural? Cuando nos dedicamos a la cultura, ¿qué es lo que estamos cultivando? Estamos cultivando, es difícil encontrar el atributo, es decir, que cultivar el espíritu. La palabra espíritu es una palabra trasnochada, ¿no? Como la palabra alma, pero no se puede decir de otra forma. Nos cultivamos a nosotros mismos, ¿no? Cultivamos algo que hay en nosotros que no es pura materia, ¿no? Es algo que trasciende la pura materia. Una persona cultivada es una persona que lee, es una persona que aprecia lo que lee, que disfruta leyendo, es una persona que sabe escuchar música, que conoce todo ese acervo cultural de la obra de arte, la obra musical, la obra literaria, y que sobre todo pues, piensa que eso le aporta algo fundamental, ¿no? Que forma una parte fundamental en su vida. ¿Cómo podemos explicar esto un poco más? Pues yo diría, quizá, ¿no?, que lo que nos aporta la cultura y que por eso nos gusta es un complemento de la realidad que vivimos más directamente.
y que no necesita esa reflexión que va aparejada a la cultura en general. Claro, no lo he dicho al principio, pero no estoy hablando de la cultura en el sentido antropológico de la palabra, que sería todo. La cultura es cómo nos vestimos, cómo comemos, nuestras formas de vida. No estoy hablando de cultura en ese sentido, estoy hablando de cultura en el sentido elitista de la palabra cultura, ¿no? Eso que conviene conservar porque es algo que no se puede perder, porque es algo muy valioso que se ha producido y que tiene un valor estético sobre todo, tiene un valor estético que nos gusta, ¿no? Yo diría que nos gusta porque es un complemento de la realidad, ¿no? Enriquece la realidad, va más allá de lo que podemos percibir de una forma inmediata, sin nada por medio, ¿no? Es algo que media entre la realidad y nosotros y nos amplía la realidad, nos amplía el horizonte, nos da unas visiones distintas de aquello que cada uno de nosotros podríamos ver individualmente. Es muy importante en la cultura la imaginación. Kant, en la crítica del juicio, dice que nos entretenemos con la imaginación cuando la experiencia, es decir, eso que yo he llamado realidad, cuando la experiencia se nos hace demasiado banal. Cuando leemos un libro, un clásico, o cuando vemos una obra de teatro, escuchamos a Beethoven o a Bach o a Mahler, ¿no? Trascendemos la banalidad de la existencia, nos damos cuenta de que aquello no es banal, ¿no? Por eso hay que conservarlo, por eso hay que mantenerlo, ¿no? Y por eso no tiene una explicación puramente utilitaria, ¿no? A Sócrates, cuando Sócrates estaba a punto de tomar la cicuta, porque lo condenaron a muerte, pidió una flauta. Y pidió una flauta para, dijo, aprender un aria musical. Y los que estaban con él le preguntaron, pero si te vas a morir, ¿para qué quieres aprender un aria musical ahora? Dice, solo por el hecho de haberla aprendido. Ese es el disfrute que nos proporciona la cultura, ¿no? Y que va más allá de la banalidad cotidiana, de lo que es más trivial en la realidad, ¿no? Hace poco hay un amigo filósofo que ha sido ahora premiado con el Príncipe de Asturias, que es Juan Mayorga, que es también dramaturgo, escribe obras de teatro, sobre todo ahora es dramaturgo. A raíz del Príncipe de Asturias le hicieron una serie de entrevistas y contó una cosa en una entrevista que a mí me llamó mucho la atención y que creo que tiene que ver con esa idea de que la cultura amplía la realidad. Dice que estaba en una isla de Malta, en una isla que se llama Gozo, que es una isla muy pequeña, y era un Viernes Santo, y había una ceremonia religiosa en la iglesia. Dice, de repente, toda la gente que estaba, todo el pueblo que estaba en la iglesia, salió de la iglesia y volvió a entrar. Y luego volvió a salir y volvió a entrar otra vez. Y eso lo repitió 7 veces. Y dice, yo extrañado pregunté, ¿pero por qué hacéis esto? ¿No? Entrar 7 veces en la iglesia, todos, todo el pueblo. Dice, porque es una tradición del Viernes Santo visitar 7 iglesias. En esta isla tan pequeña solo hay una iglesia. Por lo tanto, no tenemos más remedio para mantener esta tradición que nos gusta, ¿no? Utilizar la misma iglesia y entrar y salir 7 veces, ¿no? Lo que me gustó a mí, aparte de la anécdota, ¿no?, es la reflexión de Mayorga. Dice, decía él, aquello me pareció absolutamente teatral, ¿no? Porque el teatro aparece cuando la realidad no es suficiente. Y casi siempre la realidad no es suficiente, ¿no? Por eso necesitamos algo más,
algo que nos amplíe lo que la realidad no nos da, ¿no? Bien, entonces podemos decir, creo, podemos llegar a la conclusión de que si no queremos valorar la cultura desde una perspectiva puramente utilitaria, podemos decir que la cultura la valoramos porque enriquece la realidad, y al enriquecer la realidad nos enriquece a cada uno de nosotros como parte de esta realidad. Lo cual quiere decir tres cosas. Quiere decir, por una parte, que todo lo que adquirimos con la experiencia cultural son una serie de posibilidades que la mera realidad no nos ofrece. Si Proust no hubiera escrito En busca del tiempo perdido, nos hubiéramos perdido muchas cosas, ¿no? Es decir, lo que nos ofrece la cultura son posibilidades que nunca encontraríamos si no pasáramos por la mediación de la cultura. Mallarmé dijo, todo existe para convertirse en un libro. Es decir, existe para ser contado, para ser dicho, para ser expresado en un poema. Pero todo eso, expresado, dicho, contado, relatado, pensado, amplía la realidad, le da más posibilidades a la realidad. Segundo punto, yo diría que encontramos en la cultura lo que hay de universal en el ser humano, no lo que hay de particular, que hoy tiene un cierto valor y mañana deja de tenerlo, y que desaparece y que muere, ¿no? Sino lo que hay de universal, que se sigue manteniendo a través de los siglos. Eso es lo que constituyen los clásicos, ¿no? Lo dice muy bien Italo Calvino en un libro titulado ¿Por qué leer a los clásicos? Dice, los clásicos son aquellos libros de los que se dice siempre estoy releyendo y nunca estoy leyendo. Es decir, lo tengo que releer, ¿no? Y por eso me lo guardo, ¿no? Por eso forma parte de la biblioteca, de mi biblioteca, porque lo quiero releer, porque me ha dicho mucho y me podrá decir más en otro momento de mi vida, ¿no? Y por eso es un clásico, y por eso perdura, ¿no? Y por eso me ofrece muchas posibilidades, ¿no? Locke, que era un filósofo del siglo XVII, que escribió tratados sobre política y sobre epistemología, dice algo que también tiene que ver con esta idea de encontrar lo universal en una obra de arte, en una novela, en una poesía, en una pieza musical, ¿no? Y en una obra de filosofía. En el ensayo sobre el entendimiento humano, que es una obra muy dura, podemos decir, una obra muy de epistemología, empieza diciendo lo siguiente: lector, pongo en tus manos lo que ha sido entretenimiento de algunas de mis horas ociosas y libres. Si tiene la fortuna de entretener otras tuyas, y si al leerlo obtienes tan solo la mitad del placer que yo al escribirlo, darás por bien gastado tu dinero como yo mis desvelos. O sea, ¿qué quiere decir? Si sientes lo mismo que yo, si te entretienes como yo me he entretenido, ¿no? Si disfrutas como yo lo he hecho, si te parece que esto merecía la pena, me considero satisfecho. Esa comunicación es lo que se busca. Y buscar esa comunicación es buscar lo que va más allá de cada individuo, porque es universal. Enriquece la humanidad. Nos dice qué es la humanidad, qué debemos entender por humanidad. Y finalmente, el otro punto es que al entretenernos con una pieza cultural, con un producto cultural,
escuchamos a otro. Es decir, hacemos algo que cada vez es más difícil hacer, que es escuchar. Aquí lo estáis haciendo, ¿no? Y lo agradezco, ¿no? Pero escuchar ya se ve, ¿no? Se ve lo que es el debate político en el Parlamento, por llamarle debate político, a lo que ocurre allí. Se ve la polarización de todo, ¿no? Se ve lo difícil que es una cierta tranquilidad para escuchar al otro, ¿no? ¿Por qué nos cuesta escuchar al otro? Por lo mismo que decíamos antes que nos cuesta pensar. Porque escuchar al otro, pensar, significa la posibilidad de dudar de nosotros mismos. Es decir, introduce la duda en nuestra cabeza, en nuestra mente. Nos, de alguna forma, hace como de... nos sacude. Cuando Flaubert escribió Madame Bovary, sacudió a mucha gente. Habló del adulterio de una mujer de una forma que nadie se había atrevido a hacerlo. Y eso no solo seguramente satisfizo a muchas mujeres cuando lo leyeron, sino que hizo dudar de que aquello fuera algo malo, pecaminoso. Entonces, la duda siempre es positiva. Yo me he dedicado a la filosofía y desde la filosofía se ha dicho que es el ejercicio de la duda. Preguntar es dudar siempre, ¿no? No solo introduce la duda, la escucha introduce la duda, sino que el disfrute de la obra de arte es un disfrute que se hace en solitario. Y por eso también es tan difícil, es cada vez más difícil. Porque parece que necesitamos a los otros, aunque sea para acudir a un museo, para comentar un libro, ¿no? Hoy tienen mucho éxito los talleres de lectura, ¿no? No digo que estén mal, al contrario, que me parece que están muy bien, ¿no? Pero es que es una necesidad, ¿no? Es una necesidad el comentar con el otro, el tener al otro y no recibir lo que la cultura me ofrece en solitario. Esto lo dice muy bien otro gran autor que se ha dedicado mucho a reflexionar sobre la lectura, que es Alberto Manguel. Alberto Manguel, en un artículo de periódico, del que no tengo la cita exacta, pero un artículo en el que intentaba explicar las razones de la falta de prestigio de las librerías y las bibliotecas en nuestro mundo, ¿no? Decía lo siguiente: las calidades que tiene la tecnología, por razones económicas, son las que nuestra sociedad pone por delante. Hace 50 años, la biblioteca estaba en el centro de la sociedad. Nadie discutía que leer era importante, pero el capitalismo salvaje actual no puede permitirse un consumidor lento. Consumidor no es lento. Consumidor va acelerado, siempre. ¿Cuál es el éxito? ¿A qué se debe el éxito de Zara? De las tiendas Zara. A que tienen los modelitos que ofrecen una semana solo. Si no lo compras en el acto, en el momento en que lo ves, ya no lo puedes comprar. Uno de los éxitos, una de las razones del éxito de Zara. La literatura, decía Manguel, en cambio, requiere que te detengas, que reflexiones, que nunca alcances una conclusión. Fijaos que repito lo que dice Heidegger de otra forma. Nunca puedes saber si Don Quijote está loco o no. Hay razones para todo, ¿no? Por lo tanto, la duda persiste, ¿no? Como sociedad tenemos que decir que el acto intelectual es importante. Bien, todo esto es lo que me lleva a mí a decir que todas estas ideas, ¿no?, sobre el valor que tiene la cultura como enriquecimiento de la realidad y de la persona,
me parecen fundamentales, imprescindibles, para hablar de lo que significa ser libre, ¿no? Y para entender lo que debería ser el buen uso de la libertad. Todos sabemos que la libertad es un gran valor, la igualdad y la libertad. Es el valor más desarrollado sobre todo desde la modernidad, desde el Renacimiento, la libertad del individuo, ¿no? Pero la perversión de la libertad y de lo que significa la libertad es una tentación constante, ¿no? Y es una tentación en la que yo creo que estamos cayendo cada vez más, ¿no? Yo diría que es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. La falta de criterios para utilizar la libertad adecuadamente, correctamente. ¿Por qué? Porque confundimos la libertad con la satisfacción de cualquier deseo. Eso parece que es la libertad. Yo quiero esto y lo puedo conseguir, quiere decir que soy libre. Si no lo puedo conseguir, no soy libre, ¿no? Todo deseo es legítimo, siempre que no esté prohibido por la ley. Y lo que el deseo, es decir, yo no puedo matar al que me molesta, porque eso la ley me lo prohíbe, pero hay muchas cosas que puedo hacer que no están prohibidas por la ley, y que no todas son igualmente correctas. Últimamente ha habido algunos ejemplos, ¿no?, de uso de la libertad que son ejemplos de lo que quiero decir, al decir que utilizamos mal la libertad. Por ejemplo, en un colegio mayor de Madrid, seguramente lo recordaréis, hace poco, un colegio mayor de chicos, ¿no?, que por costumbre cada año, pues en un día hacen una fiesta y se dirigen a las chicas que están en el colegio de enfrente, pues se dirigieron a ellas con un lenguaje, con unas canciones, con una forma de expresarse absolutamente desagradable, obscena, insultante, llamándolas putas, llamándolas, bueno, de todo, ¿no? ¿Por qué? Para divertirse, ¿no? A mí lo que me extrañó, al día siguiente la prensa hablaba de esta anécdota y además la criticaba, la descalificaba, toda la prensa. En cambio, las que no descalificaron el acto fueron las chicas, que eran las que recibían estos insultos, diciendo que, bueno, que era un juego, y que como tal juego era legítimo. Se puede hacer, no está prohibido, es agradable, puede ser divertido. Hace poco se ha puesto de moda que algunos activistas ecologistas ensucian obras de arte con puré de patata, con barro, como protesta. Antonio López decía el otro día en una entrevista, esto es una cosa desagradable y estúpida, ¿no? Y lo es, ¿no? No es un buen ejercicio de la libertad. Con la libertad de expresión estamos en este debate continuamente, ¿no? Porque la libertad de expresión no se puede limitar, casi no se puede limitar nada, porque todo lo que se limita es censura, es verdad que lo es, y da lo mismo que lo que se dice sea ofensivo, que sea obsceno, que sea desagradable, da lo mismo, ¿no? No se debe decir, yo deseo decirlo, me apetece, me divierte y por lo tanto lo hago, ¿no? Son usos malos de la libertad de expresión, ¿no? El pensar que es una forma de la libertad de expresión y de cualquier otra forma de libertad, de satisfacer el deseo que yo tengo. Ortega, en una obra que se llama Meditación sobre la técnica, que es una obra que yo creo que debería ser de obligada lectura en la universidad desde cualquier carrera, ¿no?, porque está de plena actualidad todavía, dice que la enfermedad básica de nuestro tiempo es una crisis de los deseos. No sabemos desear. Tenemos una crisis de los deseos. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe qué tiene que desear, porque no sabe qué debe ser. Le falta imaginación, dice, para inventar el argumento de su vida. Y le falta imaginación
para inventar el argumento de su vida porque piensa que alguien debe darle ese argumento. Estamos acostumbrados a que haya expertos para todo y también tiene que haber un experto que nos diga qué debemos hacer con nuestra vida. Y como no nos lo dice nadie, no sabemos qué debemos hacer con nuestra vida. Y esa es una crisis de los deseos. No sabemos distinguir entre el deseo, podemos decir que es algo que aparece y que no lo controlamos de entrada. Pero bueno, una cosa es que no lo controlemos y otra es que una vez somos conscientes, digamos, ¿debo desear esto o no debo desearlo? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Es correcto o no es correcto? ¿No? Esa reflexión no la hacemos, es una crisis de los deseos. Alguien me tiene que decir que está mal y si no me lo dicen es que está bien, es que lo puedo hacer y por lo tanto no lo pienso, ¿no? Eso es lo que nos falta. Faltan especialistas del programa vital, ¿no? Pero es que no debe haber especialistas del programa vital, ¿no? Cada cual debe ser especialista de su programa vital, ¿no? Esto se parece un poco, esta idea de la crisis de los deseos, con la concepción de la libertad que tenía Sartre, como existencialista. No tiene nada que ver, es otra historia, pero Sartre decía una cosa parecida a la que me referiré luego. Porque nos falta el programa vital, porque nos falta el saber qué debemos hacer, buscamos identidades. Porque las identidades protegen. Hoy hay que ser ecologista, hay que ser feminista, hay que ser vegano, hay que ser trans, hay que ser independentista, hay que ser algo, ¿no? Pero ese algo nos lo dice alguien. Existe una tribu que nos dice en qué consiste. Y si nos metemos en esa tribu, si somos miembros de esa tribu, tenemos el programa vital hecho, tenemos la trayectoria hecha. Es sortear lo que Erich Fromm llamó miedo a la libertad. El miedo a la libertad para Fromm era el acogerse a dos grandes ideologías, el fascismo y el comunismo. En ambos casos, el individuo deja de ser libre porque se adhiere a una doctrina que le dice lo que debe hacer. Y eso le da confort, comodidad, se siente a gusto, porque no tiene que responder de lo que hace. Entonces, ya voy acabando. Entonces, este no es el tipo de libertad con el que debemos quedarnos, ¿no? Desde la ética, esta no es la libertad que defendió Kant. Kant defendió la libertad. Sin libertad no decidimos lo que debemos hacer, lo debemos decidir desde nosotros mismos, pero tenemos la libertad, autonomía para decidir qué debemos hacer. Es decir, para distinguir lo que se debe de lo que no se debe hacer, no para hacer cualquier cosa que nos venga en gana. Entonces hay una distinción en filosofía que yo creo que es muy útil para entender esto, que yo la he utilizado muchas veces, que es la distinción que se ha hecho entre lo que se llama la libertad negativa y la libertad positiva. La libertad negativa es la libertad liberal, o hoy diríamos neoliberal. Es la libertad que me permite hacer todo lo que no está legalmente prohibido. Es decir, eso es la libertad negativa. Yo puedo hacer todo aquello que me permiten hacer las leyes. Y a partir de aquí yo no distingo entre si lo que hago es mejor o peor. Si la ley me lo permite, se hace y punto. La libertad positiva es aquella por la que el individuo se pregunta ¿quién me gobierna realmente? ¿Quién me está diciendo lo que quiero, no solo lo que debo hacer, incluso lo que debo desear? ¿Quién me determina?
Esto lo defendía también un filósofo que fue el gran teórico de la libertad, que es John Stuart Mill, un filósofo utilitarista, llamado utilitarista. Mill entendía muy bien la libertad negativa. Él es uno de los padres del liberalismo, por lo tanto la libertad liberal, pero al mismo tiempo decía que los hombres en condiciones de libertad, es decir, esa libertad negativa que cada vez es más amplia, porque cada vez las leyes nos permiten hacer más cosas, a lo largo de los siglos se han ido despenalizando muchas cosas, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando yo era niña, en un local como este, en una sala como esta, había un letrero que ponía prohibido escupir. ¿Por qué? Pues porque la gente escupía. Y entonces eso estaba penalizado con multas, ¿no? Y en los tranvías ponía prohibida la blasfemia y la palabra soez. Hoy la palabra soez, primero seguramente muchos no saben lo que es, ¿no? Pero no está prohibida, prohibida no está. ¿Eso quiere decir que se puede hablar siempre utilizando palabras obscenas? Que es legítimo, que es bueno, que es correcto, que es adecuado, que es culto, es propio de personas cultas, no. Pero no hace falta penalizarlo, ¿no? O sea, tenemos más condiciones de libertad, hemos ido ganando condiciones de libertad. El aborto está despenalizado, acabamos de despenalizar la eutanasia. Todo eso es ganar espacios de libertad. Pero Mill decía que en condiciones de libertad los hombres deben tratar de descubrir la verdad y forjarse un carácter, una manera de ser crítica, inconformista, independiente. Es decir, ser realmente individuos. El individualismo es bueno, bien entendido, cuando no es egoísmo puro. Y el individualismo bueno es este, ¿no? El individuo que quiere ser individuo, que antes de actuar se pregunta por qué lo hago, quién me lo dice, quién me está arrastrando, a qué publicidad estoy siguiendo, qué modas estoy siguiendo. Las redes sociales hoy son un elemento de... Bueno, las personas que destacan se les llama influencers. ¿Qué más queremos, no? Son las que influyen. Se las define como las que influyen. Por lo tanto, las que gobiernan. Entonces, este sentido positivo de la libertad deriva de un deseo del individuo, que es la de ser el propio dueño de sus actos. Es decir, esto lo hago porque quiero, porque tengo razones para hacerlo, porque tengo argumentos. Y eso significa haberlo pasado por un filtro de reflexión. Quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mí y no de fuerzas exteriores. Quiero ser el instrumento de mí misma y no de los actos de voluntad de otras personas. Esto es lo que, ya lo he apuntado un poco antes, se parece un poco a la libertad tal como la entiende Sartre, ¿no? Sartre dice en un ensayo que se titula El existencialismo es un humanismo, dice esa frase famosa de que estamos condenados a ser libres, ¿no? ¿Por qué es una condena ser libre? Porque ser libre de verdad nos hace responsables. Y ser responsables es dar cuenta a los demás de lo que hacemos, ¿no? Responder de lo que hacemos. Sartre decía, cuando no estamos determinados por nada, era un existencialista. El individuo es su existencia, no hay una esencia previa del ser humano que nos determine. Y decía, el hombre al actuar se elige a sí mismo. Y al elegirse, esto tiene que ver con todo lo que he dicho antes, al elegirse elige a toda la humanidad, lo cual es tremendo, claro. Como es tremendo, es una condena.
Claro, quizá no debemos ser tan dramáticos. Quiere decir que al elegir lo que hago, yo al elegir ser filósofa elijo a toda la humanidad. Quiere decir que toda la humanidad debería ser filósofa. No. Pero quiere decir algo de lo que he dicho antes, de que la cultura nos apunta a lo universal, ¿no? Aquello que todo el mundo debería apreciar, a todo el mundo debería gustarle, todo el mundo debería hacer, porque nos enriquece. Entonces, en ese sentido, ya acabo del todo, ¿no? El ser cultivado, el ser que disfruta con la cultura, tiene más condiciones, no digo que sea más bueno, ni mejor ni peor que otros. Hay muchos ejemplos de nazis que eran muy cultivados, que sin embargo pues, mataban a niños y disfrutaban con lo que hacían. Pero el ser cultivado tiene más condiciones de utilizar bien la libertad, de ejecutar bien la libertad que tiene. Y tiene más posibilidades de luchar contra la barbarie. Que lo haga o no, eso depende también de la libertad. Si no tuviéramos la posibilidad de equivocarnos y de actuar mal, no seríamos libres, ¿no? Pero tiene más condiciones para luchar contra la barbarie y tiene más condiciones para disfrutar de su propia vida, ¿no? Porque eso ya sería entrar en otra conferencia. Pero las personas que nos dedicamos a la cultura no distinguimos entre trabajo y ocio. Y esa es una ventaja. Y la cultura es un recurso cuando ya casi la mayoría de las cosas fallan. Por ejemplo, la vejez, ¿no? Si los ojos no fallan y el oído no falla, y aún así la cultura, lo que se ha cultivado a lo largo de los años, es una ventaja, es un recurso para seguir viviendo con una cierta calidad. Yo siempre recuerdo, y acabo del todo, de verdad, es una dedicatoria que me gusta mucho, que es la que pone Stendhal, me parece que es en la Cartuja de Parma, que dedica el libro, dice, to the happy few, a los pocos felices que son capaces de disfrutar con una lectura de un libro como este, ¿no? Nada más. Gracias. Muchas gracias, Victoria, por una espléndida conferencia que además me parece idónea en el marco de un máster como este, porque nos recuerda de alguna manera que lo que uno hace cuando continúa estudiando, más allá de lo que le tocaría estudiar, diríamos, no pasa que estas formas de formarse que son voluntarias, este aprender es una forma de experiencia vicaria, ¿no? Es decir, alimentarse de las experiencias que no tenemos y que han tenido otros, y que eso es lo que esperamos que nos enriquezca, que no se trata de una cuestión puramente utilitaria, es decir, vamos a estudiar porque vamos a tener otro título, otro papelito, porque esto nos va a abrir. Si uno quiere tener otro título y otro papelito, digamos, hay títulos y papelitos de una aplicación más concreta que estudiar literatura, arte y pensamiento, probablemente. Pero, en cambio, no necesariamente, ¿no?, que cumplan esta función. Normalmente esta es una conferencia que obviamente abre muchas preguntas. Habitualmente en las conferencias inaugurales, por cuestión de protocolo, no hay turno de preguntas, pero no, nuestra conferenciante me ha dicho que estaría dispuesta. Si alguien tiene una pregunta que imperiosamente necesita hacer, la puede hacer ahora. Si no, tenemos esperándonos una copa de cava y otras bebidas también no alcohólicas y algunas cosas de picar para celebrar entre todos esta tardía inauguración de curso, y tendréis entonces, si queréis, ocasión de hacerle a Victoria las preguntas que os parezca o conversar con ella de lo que queráis. Pero si alguien tiene alguna pregunta que no se puede aguantar, adelante. Una pregunta irrefrenable.
Antes has mencionado a Ortega en Meditación sobre la técnica, ¿no? Sí. Vale, entonces dice que hay una crisis del deseo porque no sabemos qué ser, porque nadie nos dice qué ser. Pero ¿no crees realmente que nos están diciendo constantemente qué ser? Sí. Sea funcionario, Sí. Crea, consume, no sé qué, sé productivo. ¿No? Sí, por eso que pensamos que esto lo tenemos resuelto, porque hay posibilidades, hay tantas posibilidades, ¿no? que nos dicen qué podemos ser, ¿no? Pero claro, esas posibilidades a medida que crecen, la libertad también crece, ¿no? Hoy es mucho más difícil escoger una carrera universitaria que en mi época. Lo dicen los padres y abuelos de los chicas que hoy van a estudiar, ¿no? Dice, qué horror, ¿no? Páginas y páginas de carreras universitarias, ¿no? Cuando en mi época, pues a lo mejor se podían contar, no con los dedos de la mano, pero casi, ¿no? Entonces, claro, tenemos eso nos lo están diciendo, nos lo están vendiendo, lo que podemos ser, ¿no? Entonces, la pregunta es que ni siquiera se plantea, ¿no? ¿Por qué tengo que decidir, ¿no? Bueno, el argumento de mi vida, ¿eso qué quiere decir, ¿no? Si ya me lo dará la carrera que escoja. Pero es que la carrera que escoja no me dará el argumento de mi vida. Yo puedo ser funcionario de muchas maneras, puedo ser profesora de muchas maneras, puedo ser, qué sé yo, puedo ser escritora de muchas maneras, en fin, todo lo puedo hacer de muchas maneras. Y ese es el argumento de mi vida, ¿no? El cómo lo hago, qué busco, no solo qué voy a obtener, ¿no? Para colocarme, situarme en el mundo, que también es importante, ¿no? Sino que como persona, al final de la vida, que es algo en lo que no se piensa nunca, ¿no? Me gustará lo que habré hecho, ¿no? Es decir, me llenará, me podré decir, he tenido una vida llena, una vida satisfactoria, he hecho lo que he podido, ¿no? Ese es el argumento de la vida, ¿no? Y ese argumento de la vida nos lo vamos planteando, deberíamos plantearnos a propósito de muchas cuestiones que aparecen a lo largo de la vida de una forma conflictiva, que nos obligan a tomar decisiones, ¿no? De cómo tratar a los otros, de con quién, qué tipo de familia creo, cuántos hijos voy a tener, a qué escuela los llevo, ¿no? Cómo reacciono ante una realidad que yo no esperaba, ¿no? Cómo reacciono ante una enfermedad. Todo eso forma parte del argumento de la vida y que no tiene que ver con los deseos constantes que nos entran por todas partes, ¿no? Porque es lo que la sociedad de consumo nos dice que debemos consumir. O sea, no nos dice qué debemos ser, nos dice qué debemos consumir. Y ese es el problema.